Hola y bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a hablar sobre las estructuras. Ya en los videos anteriores nos dedicamos específicamente a hablar sobre los punteros. ¿Qué son los punteros? ¿Qué tipos de punteros existen? Y hacia qué pueden apuntar, etcétera, ¿no? Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en otro apartado de C muy importante que corresponde a las estructuras. Y de una vez les adelanto, los órdenes de los siguientes videos serán los siguientes: estructuras, estructuras con archivos, uniones, funciones y punteros de funciones. Muy bien. Bueno, en este caso funciones para estructuras y punteros de funciones, que van a ser muy relacionados. Pero bueno, empezando con este tema. ¿A qué nos referimos con una estructura? Bueno, una estructura en C, también conocido como un registro, nos permite almacenar datos de manera ordenada y de forma contigua. Por ejemplo, si tenemos la estructura usuario-t, bueno, voy a nombrarlo usuario-t y voy a nombrarlo usuario-t. Y obviamente voy a ponerle un typedef. ¿Qué es esto que se llama typedef? ¿Y qué es una estructura y tal? Bueno, dijimos que una estructura es un registro de datos organizados y contiguos. ¿A qué nos referimos con contiguos? Es que son contiguos en la memoria. Es decir, uno está junto al otro de manera inmediata. Si yo tengo un dato X almacenado en la posición 0, voy a tener, una vez que se termine esa posición, imaginemos que es un entero, en la posición 4 voy a tener el siguiente dato de la misma estructura. Lo interesante de las estructuras es que nos permite almacenar datos de diferentes tipos. En este caso, si yo tengo un usuario, puedo por ejemplo tener un atributo id, nombre, que tenga por ejemplo name size de elementos, y si podemos definir, ¿no? Define name size de 40 caracteres, por ejemplo. Obviamente puedo tener también apellido, path, vamos a ponerle last name size y apellido mat, ¿no? Puede ser lo mismo, mat. Obviamente necesitaría definir esto. Vamos a ponerle también de 40 caracteres. Yo podría definir esto como una estructura. Obviamente aquí podría poner, por ejemplo, también la edad. Vamos a definirla como un char, porque solamente necesitamos valores que vayan de cierto rango de valores, ¿no? Un signed char serviría bien. Y acá un signed int, por ejemplo, ¿no? Entonces esta estructura me va a permitir almacenar estos datos: la ID de un usuario, su nombre, su apellido paterno, su apellido materno y la edad que tiene. Todo esto yo lo puedo guardar dentro de una misma estructura. Es decir, todos estos datos van a compartir una posición de memoria contigua. Si se define una posición de memoria 0, por ejemplo, 0, bueno, vamos a imaginar que creo una variable que se va a llamar usuario 1. Para crear variables que correspondan a estructuras necesito poner el tipo de la estructura, usuario t. Si no la definí como un tipo concreto, lo que yo tengo que hacer es poner struct bajo y el nombre de la estructura. A mí me gusta la mayoría de las ocasiones renombrar directamente con un typedef. Esto, ojo, si están usando versiones anteriores a C99 no se puede. Para eso necesitan usar estándares superiores. Yo generalmente ya trabajo con C2X, que sería la versión más actualizada de C, ¿no? Pero bueno, ustedes, sea la versión que trabajen, ténganlo en cuenta. Si trabajan con versiones anteriores a C99, necesitan especificar forzosamente struct y el nombre de la estructura. Si el compilador no lo configura o usan alguno superior, pues normalmente soporta typedef. Pero bueno, yo creo mi variable usuario t, que es el tipo de mi
estructura usuario. Vamos a llamarle usuario 1. ¿Y cómo voy a asignar los valores? Para esto voy a usar las llaves. Las llaves, tal como en un arreglo, me van a permitir hacer asignación de valores. Si yo ingreso los valores de manera directa, por ejemplo, si yo asigno que la ID de mi usuario ahora es 11, puedo hacer uso de este operador punto para asignar manualmente cada uno de los valores. Estas serían las dos formas que tenemos de usar estructuras. Ahora, ¿con qué nos referimos a que son contiguas? Imaginemos que tenemos usuario 1, recordando que una variable, que ya lo he puesto en varias ocasiones, tiene los siguientes elementos. Tiene el tipo, el símbolo, la dirección y el valor. En este caso, el tipo es correspondiente a la estructura, es decir, usuario T. Es un tipo no primitivo porque es construido a partir de otros tipos distintos. Símbolo es el nombre que tiene nuestra variable, que en este caso es usuario 1. Dirección es la dirección asignada por el sistema operativo. Valor es todo el contenido de mi estructura. Calculamos el tamaño de nuestra estructura, pues tendríamos que saber cuánto representa cada uno de los tipos. Despejando, bueno, esto sería igual a sumar cada uno de los tipos de forma individual. Un int son 4 bytes. Más un arreglo de 40 chars son 40 bytes. Más otro arreglo de 40 chars son 40 bytes. Más otro arreglo de 40 bytes son 40 chars. De 40 chars son 40 bytes. Y finalmente un char individual es un byte. Entonces la suma de todo esto corresponde al tamaño de nuestra estructura, que serían 125 bytes, si es que no me equivoco. Yo puedo saberlo pues haciendo la impresión de mi tipo de dato. Bueno, %d barra n. Usuario-t. Vamos a llamarlo así. Y puedo llamar a una función que se llama sizeOf, que justamente me permite recuperar los tamaños de todos los elementos que yo quiero guardar. En este caso, correspondiente a el tamaño de mi estructura. Si yo hago la ejecución del make, como siempre, me dice que mide 128. Claro, porque lo tiene que alinear, entonces va a asumir que este tiene un tamaño pues, mayor para poder alinear mi estructura correctamente. Entonces aquí estaría diciendo que esto va a valer 4 bytes. Mi estructura es de 125 bytes, pero necesita alinear para que todos los elementos tengan un tamaño más o menos similar. Dado que el estándar aquí pues es un múltiplo de 4, pues lo va a alinear a 4 bytes, por lo que nos va a decir finalmente que aproximadamente va a medir justamente los 4 bytes que está diciendo, ¿no? Creo que es esta, ahí está, aproximadamente 128 bytes. Ahora, sabiendo el tamaño de esta estructura, yo sé en qué posiciones están cada uno de los elementos. De nuevo, asumiendo que usuario 1, la dirección de usuario 1, vamos a ponerla. De hecho, vamos a imprimirla aquí debajo para tomarla como referencia, ¿no? P de usuario 1. Usuario 1, aquí estaría. Dirección usuario 1. Veamos que nos está asignando esta dirección de memoria de aquí. Solo voy a copiar los últimos números. Esta es nuestra dirección de memoria. En este caso, si yo tengo esta dirección de memoria en concreto, vamos a asumir que el primer elemento es en orden como lo definimos en nuestra estructura. Es decir, el primer elemento es un int. Es decir, en esta posición concreta tenemos un tipo de dato int que se va a asumir como de 4 bytes. Es decir, que si nosotros accedemos mediante punto a la id, estamos accediendo a esa dirección de memoria concreta. Si yo accedo mediante el operador punto a nombre, vamos a poner que id es esto. Nombre, pues va a tener una dirección de memoria diferente. ¿Cuál es esa dirección de memoria? Va a ser esto más el desplazamiento de los 4 bytes, es decir, va a terminar en 54.
Esto se va a asumir como una cadena de texto, es decir, un puntero de caracteres, y va a tener un tamaño de 40 bytes. Obviamente esto puede variar hasta el carácter de fin de cadena. Bien, pero tenemos un espacio reservado de 40 bytes para el nombre. Lo mismo sucedería para lo correspondiente a apellido Pat y apellido Matt. Bien, que corresponderían pues a sus, vaya la redundancia, sus correspondientes direcciones de memoria. Ahora, estarían desplazadas 40 bytes. Entonces sería la cuestión de sumar a este valor 40. En este caso, la dirección correspondiente a apellido Pat sería esta de aquí, la dirección 7C. Y finalmente, entonces está separado 40 bytes de cada elemento de la estructura. Finalmente, para saber cuál sería el último elemento, pues tendríamos que volver a sumar a nuestra estructura, ¿no? Que tendríamos finalmente que nuestra edad, ok, nuestra edad, que es asumida como un char de un byte, está guardado dentro de la siguiente dirección de memoria, CC. Entonces nosotros tendríamos cada uno de nuestros datos guardados en su dirección de memoria correspondiente. Ok. Esto pues podría yo acceder directamente a la posición de memoria o puedo directamente acceder con el operador punto. Pero lo importante de esto es notar que son contiguas, es decir, uno de los datos se sucede directamente donde termina el otro. El primer entero abarca de 50 a 53. Esas son sus 4 posiciones de memoria, sus 4 bytes para un entero. Entonces el siguiente va a partir de 4 y va a recorrer 40 bytes. Es decir, desde 54 hasta 7B. En 7C inicia el siguiente dato y termina hasta A3. El siguiente dato inicia en A4 y termina hasta CB. Y edad tomaría los bytes restantes de la estructura, que en este caso pues nada más está guardando un byte y los otros 3 bytes pues tenemos como desperdicio, por decirlo así. Entonces con esto tenemos conformado todo lo que corresponde a nuestra estructura. Esto sería su contenido y esta sería su interpretación. Puedo yo recuperar cada uno de los datos de mi estructura haciendo uso del operador punto. ID, sabemos que ID es un tipo numérico, entonces puedo hacer usuario1.id. Sabemos que el nombre es de formato de cadena. Usuario en formato de cadena de texto, entonces usuario1.nombre, y obviamente para el apellido y demás, apellido Pat y apellido Matt, que también son formatos de cadenas de texto, ¿no? Vamos a poner aquí paterno y apellido materno, ¿no? Y finalmente vamos a representar también nuestra edad. En este caso, pues obviamente accediendo a edad. De esta manera yo puedo recuperar los datos que se contienen dentro de mi estructura. Si podemos ver, pues aquí estoy destructurando esos datos y me devuelve cada una de la información guardada en ellos. Entonces, de esta forma es como yo puedo crear estructuras y trabajar con ellas. Ahora bien, yo también puedo crear punteros a estructuras de la misma forma que lo hacíamos con nuestras variables normales. En este caso tendría que especificar que es de usuario T asterisco, esto nos quiere decir que es un puntero a un tipo usuario T, y voy a ponerle puntero usuario 1. Obviamente hago uso de el &% para obtener la dirección de memoria del usuario 1 y puedo hacer esto, es decir, recuperar la información. Ahora, pues
Con esto voy a crear aquí una función pequeña para que más o menos veamos cómo funcionarían las funciones, que sea imprimir datos, imprimir usuario. Yo puedo especificar, dado que es una función, cuáles son los argumentos que quiero. En este caso voy a decir que quiero un usuario t asterisco, es decir, un puntero a un tipo de usuario. La implementación, pues yo puedo recuperar esto y decir que es un usuario e imprimir la información de este usuario. También yo podría con esto leer los nombres y demás. Ahora, me da un error. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque sucede algo muy curioso con las estructuras, y es que tienen dos operadores asignados, dependiendo de si son tipos de datos puros o si son punteros. Si trabajamos una estructura con un tipo de dato normal, tenemos que acceder mediante el operador punto. Si es una variable, ¿ok? Pero por el contrario, accedemos mediante el operador flecha si es un puntero. Esto es algo que cuesta entender al principio, pero después de un poco de tiempo se termina acostumbrando a la persona, ¿no? Entonces tendríamos esto, nosotros podemos trabajar con puntos si estamos hablando de una variable y con flechas si estamos hablando de un puntero. En este caso, como la primera impresión la estoy manejando como una variable, puedo acceder a ella mediante el operador punto. Ahora, si yo llamo a imprimir usuario y le paso al puntero del usuario, me lo va a trabajar como un puntero, por lo que me permite acceder con el operador flecha. Y si nos damos cuenta, pues la información que se recupera es la misma, ya que estamos hablando del mismo usuario. Vamos a cambiar un poquito, vamos a guardar aquí la información del usuario 2, a cambiar estos datos. No sé, algo de este tipo. Y vamos a ver que la información ahora corresponde a los datos del usuario 2 en vez del usuario 1. Bien, eso sería una pequeña introducción a las estructuras. Les recomiendo que revisen el código, que vayan analizando un poquito más cómo estamos trabajando, regresen si es que no entienden algo, vuelvan a ver sus anotaciones, etcétera, porque es un tema que vamos a usar demasiado, principalmente cuando estemos abarcando los temas de estructuras de datos, donde, vaya la redundancia, las estructuras van a jugar un papel fundamental. Y también los punteros. Son cosas que necesitamos tener muy bien cimentadas si queremos pasar un paso más allá en la programación y entender cosas a mayor profundidad. Entonces, pues nada, esto sería todo por este video. Es un video introductorio a las estructuras. Espero que les haya gustado, espero que lo entiendan y que lo repasen. Sin más, cualquier duda, comentario, lo mismo que les repito siempre, dejen en los comentarios y los intentaré responder de la forma más clara posible. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Adiós.